Muy buenas tardes para toda la comunidad sanpedreña, un cordial saludo para todos nuestros queridos colegas, nuestra secretaria, los medios de comunicación. En esta tarde nos convoca la Comisión de Hacienda Tercera del Consejo Permanente para discutir el proyecto número 08, mediante el cual se crea la tasa pro deporte y recreación en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, y se dictan otras disposiciones. Para darle primer debate, vamos entonces a proceder a la lectura del orden del día y vamos a iniciar y aperturar esta primera discusión de esta importante iniciativa. Señora secretaria. Hola, bueno, claro que sí, concejal presidente de la Comisión Tercera Permanente, le ofrezco un cordial saludo a todos los integrantes miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, un cordial saludo también a la concejala María Eugenia, que fue una de las que radicó también el proyecto y nos acompaña, a los medios de comunicación y la comunidad sanpedreña también que nos acompaña el día de hoy a través de los medios. Entonces, el orden del día, estando hoy en sesión de comisión, 13 de agosto del 2020, periodo ordinario de sesiones del mes de agosto, es el siguiente: primero, verificación del quórum; segundo, insertación del concejal ponente; tercero, discusión y debate primer debate del proyecto de acuerdo número 08 del 3 de agosto del 2020, por medio del cual se crea la tasa pro deporte y recreación en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, y se dictan otras disposiciones. Cuarto, votación del proyecto de acuerdo. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Sexto, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Ponemos a consideración entonces el orden del día. Ponemos a votación el orden del día. El orden del día se aprueba con 5 votos a favor. Bueno, procedemos entonces con la verificación del quórum. Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. Edward Gómez Gómez. Presente. Daniela Morera Medina. Presente. Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, el día de hoy entonces contestan los 5 concejales integrantes de la Comisión Tercera. Se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. Bueno, entonces ya ahora el presidente pues va dirigiendo también la sesión y continuamos ya con la intervención del concejal ponente. Bueno, entonces procedemos, gracias señora secretaria, a darle la palabra al concejal ponente, advirtiendo que esta iniciativa es una iniciativa interpartidista entre el Partido Centro Democrático y el Partido Liberal, en cabeza de la honorable concejala María Eugenia Arroyave, el honorable concejal Jaime Zapata y quienes habla Wilson Agudelo, cuyo ponente que a bien tuvo designar nuestro presidente del Consejo es el concejal Jaime. Entonces le cedo la palabra al concejal Jaime. Adelante. Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial a los integrantes de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y a la compañera María Eugenia Arroyave, quien también es una de las que presenta este proyecto de acuerdo. Un saludo muy especial también a la comunidad sanpedreña que nos sigue a través del canal. Compañeros, yo creo que ayer fuimos ilustrados más o menos muy bien respecto a de dónde surge este proyecto de acuerdo. Este proyecto de acuerdo surge de la Ley 2023 emanada de la Presidencia de la República, donde se faculta al Consejo para que tome la iniciativa de presentar este proyecto de acuerdo. Una vez conocimos este decreto, nos reunimos, estudiamos la conveniencia de presentarlo, toda vez que pensamos, entre las muchas conclusiones que sacábamos, que es bueno aportarle al deporte, toda vez que con ello se va a contribuir a uno de los objetivos principales de esta administración, que es fortalecer el tejido social. Yo creo que si tenemos ocupados los niños jóvenes
adolescentes y en general a toda la comunidad, porque este proyecto va a impactar a todos los grupos poblacionales que estén legalmente constituidos en el municipio. Entonces, en esa medida vamos a contribuir con el logro de uno de esos objetivos pues, principales de la administración municipal que preside el doctor Gustavo Zapata. Tengo por hacer hincapié en este momento las consideraciones de los análisis financieros que se hacían, que están ahí en el documento de la exposición de motivos, donde encontramos un análisis juicioso de los últimos 4 años, cuánto ha representado la inversión del municipio y por ende cuánto ha representado la inversión para el deporte en el municipio. Es importante destacar que en el municipio existen otras estampillas. Por mencionarlas, está la estampilla adulto mayor, que tiene una tarifa del 4%, la estampilla Procultura con una tarifa del 1% y la estampilla Pro Hospital del 1%. Haciendo un promedio anual, tenemos que, este proyecto de acuerdo tenemos la potestad de dar una tarifa del 2% o del 2.5%. Haciendo el análisis y el estimado, si fuera del 2.5% como que aprobemos esta estampilla, sería en un promedio anual de 270.686.058 pesos, teniendo la base del comportamiento de los contratos que se han manejado en la administración municipal en los últimos 4 años. Creemos que este proyecto es conveniente toda vez que nos va a permitir incidir en la práctica, en el fortalecimiento de la práctica deportiva, además de ayudarle a esos deportistas que han sacado el nombre de San Pedro en alto. También tiene entre las consideraciones aportar para el mantenimiento de la infraestructura deportiva, adicional a ello la adquisición de elementos para la práctica deportiva. Entonces considero muy oportuno que acompañemos esta iniciativa y la saquemos adelante. Le doy paso entonces a la secretaria, por favor, para que nos lea el informe de ponencia. Claro que sí, concejala Jaime Zapata, como concejal ponente de este proyecto de acuerdo 08 y quien presentó también por el informe de ponencia en el término oportuno, paso a darle lectura al mismo. Dirigiéndose entonces a la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, que es la Comisión Tercera Permanente, se dirige en este sentido. El suscrito ponente para el primer debate del proyecto de acuerdo número 08 del 2020, por medio del cual se crea la tasa Pro Deporte y Recreación en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, y se dictan otras disposiciones. Presentado por los honorables concejales Wilson de Jesús Agudelo Carmona, María Eugenia Arroyave Múnera y el suscrito ponente, y en cumplimiento del encargo que me hiciera el presidente de la corporación mediante resolución número 32 del 2020, por competencia del artículo 3.3 de la Constitución Política y artículo 73 de la Ley 136 del 94, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente previas algunas consideraciones legales. En este orden de ideas, someto a consideración de la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública el informe de ponencia en los siguientes términos. Primero, análisis de los requisitos de forma. Iniciativa para la presentación del proyecto. El proyecto es iniciativa del Consejo Municipal conforme al artículo 1 de la Ley 2023 del 2020, que establece lo siguiente. Artículo 1. Objeto de la tasa Pro Deporte y Recreación. Facúltese a las asambleas departamentales, consejos municipales y distritales para crear una tasa Pro Deporte y Recreación. Recursos que serán administrados por el respectivo ente territorial destinados a fomentar y estimular el deporte y la recreación conforme a planes, programas, proyectos y políticas nacionales o territoriales. Unidad de materia.
De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de la unidad de materia, la misma que fue certificada por el presidente de la corporación edilicia previo reparto. Exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo exposición de motivos, que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. En dicho documento se exponen las razones que dan origen a la solicitud y se justifican las razones que dan origen a dicho proyecto de acuerdo, destacándose que los recursos recaudados serán destinados específicamente para, primero, apoyo a programas del deporte, la educación física y la recreación para la población en general, incluyendo niños, infantes, jóvenes, adultos mayores y las personas en condición de discapacidad. Segundo, apoyo a programas que permiten la identificación y selección de talentos deportivos, así como el desarrollo y fortalecimiento de la reserva deportiva, orientados hacia el alto rendimiento deportivo convencional y paralímpico, de incentivos económicos a los atletas y entrenadores medallistas en ciertos certámenes deportivos. Tercero, apoyo en programas para los atletas de alto nivel competitivo y con proyección a ellos. Cuarto, adquisición de elementos e instrumentos básicos de formación deportiva. Quinto, apoyo, mantenimiento y construcción en infraestructura deportiva. Sexto, apoyo para la participación de atletas y deportistas en diferentes competencias a nivel nacional e internacional. Séptimo, apoyar programas enfocados en incentivar la salud preventiva mediante la práctica del deporte y los hábitos de alimentación sana y saludable. En este entendido se evidencia que los recaudos ayudarán de modo positivo al fomento deportivo en el municipio, garantizarán unos recursos adicionales a las proyecciones y compromisos presupuestales realizados por el Ejecutivo e impactarán a todos los grupos poblacionales. Luego de analizadas las variables de ingresos tributarios indirectos del municipio, se concluye que con una tasa del 2.5% sobre el valor promedio recaudado, que se ha agravado al valor total promediado de los contratos legalizados en el ente territorial en los últimos 4 años, estaría en un valor estimado de alrededor de 270 millones anuales. Pero con el nivel de demanda de servicios que requiere en adelante la administración, sin duda estará muy por encima de dicho valor en cada una de las vigencias fiscales siguientes. De otro modo, se expone en el escrito de exposición de motivos la sustentación constitucional y legal del proyecto. Dicho texto sustenta jurídicamente el proyecto de acuerdo y señala la competencia del Consejo para poder crear dicha tasa. Documentos anexos. Para el presente proyecto no se anexan documentos. Competencia del Consejo. La competencia del Consejo Municipal para conocer y decidir sobre el presente proyecto de acuerdo se encuentra establecida en los artículos 287, numeral 3, artículo 313, numeral 4, 338 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012 y la Ley 2023 de 2020. Dispone el artículo 287 de la Constitución Política que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, en tal virtud tendrán los siguientes derechos. Tercero, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. El artículo 3.3 de la Constitución Política establece como atribución de los consejos la siguiente. Artículo 3.13, corresponde a los consejos. Numeral 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. En ese mismo sentido, el artículo 338 de la Carta Magna dispone: en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deberán fijar directamente los sujetos activos y pasivos.
los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Igualmente, el numeral sexto del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2020, faculta al Consejo de la siguiente manera. Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Sexto, establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. Finalmente, el artículo primero de la Ley 2023 del 2020 establece lo siguiente. Objeto de la tasa pro deporte y recreación, facultase a las asambleas departamentales, consejos municipales y distritales para crear una tasa pro deporte y recreación, recursos que serán administrados por el respectivo ente territorial, destinados a fomentar y estimular el deporte y la recreación, conforme a planes, programas, proyectos y políticas nacionales y territoriales. En cuanto a la comisión competente, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, corresponde a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo. Objeto del proyecto. A través del proyecto sometido a consideración de la honorable corporación, como bien lo indica su título de exposición de motivos, pretende crear la tasa pro deporte y recreación en el municipio y además se dictan otras disposiciones. Análisis de legalidad del proyecto de acuerdo. Conforme las normas que preceden este apartado y las señaladas textualmente en el documento de exposición de motivos, que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994 forma parte integral del presente proyecto de acuerdo y las normas citadas en el apartado de competencia del Consejo, se considera que el proyecto de acuerdo número 08 del 3 de agosto del 2020 es legal, de forma que permite al Consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. Ahora ya se procede con el análisis del proyecto de acuerdo. Revisión del título del proyecto. El título del proyecto es el siguiente, por medio del cual se crea la tasa pro deporte y recreación en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, y se dictan otras disposiciones. Se sugiere dejarlo igual desde la ponencia. En cuanto a la revisión del preámbulo del proyecto, el preámbulo del proyecto de acuerdo que estamos estudiando es claro al indicar que es el Consejo quien está expidiendo el acto administrativo y desde la ponencia se sugiere dejarlo igual. En cuanto a la revisión de los considerandos, no tiene parte considerativa el proyecto de acuerdo. Y en cuanto a la revisión del articulado del proyecto, en relación con los artículos que conforman el proyecto de acuerdo, se sugiere desde la ponencia dejarlos tal cual fueron planteados por los autores, ajustando lo siguiente en el parágrafo quinto del artículo 9, cambiar la palabra manual por estatuto. En cuanto ya a la conclusión que ofrece el concejal ponente, después de analizar y revisar el proyecto de acuerdo, se puede colegir que el mismo cumple con los requisitos de forma y de legalidad, por lo que desde la ponencia se sugiere a los integrantes de la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública votar positivamente, ya que los recursos que se pretenden recaudar con la creación de la tasa pro deporte impactarán de forma positiva el recaudo tributario del municipio, además de garantizar el apoyo a los deportistas, promover nuevos espacios para la práctica del deporte, incidir en el aprovechamiento del tiempo libre de todos los grupos poblacionales. Sin duda, el proyecto de acuerdo, enhorabuena, contribuirá con la recuperación del tejido social
en nuestro municipio, y para ello firma el concejal ponente Jaime Orlando Zapata Muñoz. En estos términos finalizo entonces la lectura del informe de ponencia. Muchas gracias, señora secretaria. Quiero que quede una precisión que de pronto por error de transcripción, cuando se hacía referencia al artículo sexto al numeral 6 del artículo 32 de la ley 136 modificado por el artículo 18 de la ley 1551, esta ley es del 2012 y no del 2020. Presidente, muchas gracias. A usted, señor concejal Jaime Zapata. Procedemos entonces con el orden del día, señora secretaria. Claro que sí, señor presidente de la Comisión Tercera. Se continúa entonces ahora con el punto tercero, ya la discusión y debate, discusión y primer debate del proyecto de acuerdo 08 del 3 de agosto del 2020, por medio del cual se crea la tasa pro deporte y recreación en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, y se dictan otras disposiciones. Muchas gracias, secretaria. Entonces abrimos la discusión para las personas que deseen, concejales que deseen tomar la palabra. Concejala Dani. Bueno, muy buenas noches. Yo tengo unas preguntas que creo pues que en este espacio se pueden hacer. La primera es, debido como a una revisión que he estado haciendo últimamente de los contratos de la administración, veo que en gran medida tener estas estampillas o tasas hace que se encarezca la contratación pública, porque el contratista no se carga, pues el ideal es que el contratista se cargue las tasas en el valor real, pero cuando uno va a ver el valor comercial realmente supera un 40, 50, 60% de lo comercial a la contratación pública. Una de las explicaciones que hallé era porque de alguna manera el contratista sobrecarga la contratación y hace que la contratación sea más cara para subsanar de alguna manera estas tasas. Entonces finalmente quien está pagando estas tasas indirectamente es la administración municipal, ¿cierto? Entonces quisiera saber si ustedes evaluaron esto y cómo con esta nueva tasa contrarrestar ese fenómeno pues como de la contratación pública, sabiendo pues que ustedes tienen conocimiento amplio sobre este tema. La otra pregunta es que en el acuerdo hablan sobre un 20% para transporte y alimentación, y entonces dado la situación del COVID y que pues no va a haber desplazamientos en este tiempo mientras haya COVID, ni pues grandes eventos deportivos, que es a lo que yo me imagino que apoyaría este 20%, mi pregunta es más dirigida a, bueno, ese 20% y bajo mi desconocimiento del tema, ¿se acumula o eso se puede gastar en otro rubro mientras dure el COVID, o eso pues se va acumulando, pues, ¿cierto? Entonces esa es otra pregunta como para ustedes, que me imagino pues que hicieron un estudio muy juicioso de este proyecto de acuerdo. El tercero es que creo pues que al hacer una tasa pro deportes, me imagino, pero ustedes me confirman, si se indagó con el coordinador de deportes, creo que se llama así, o director de deportes, sobre esta vigencia. Sería interesante, esto es más como por curiosidad, en qué se aprovecharía esta tasa, porque él ya cuenta con unos recursos que le designó el plan de desarrollo. Y ya tendría una adicional, entonces, dado las condiciones también que nos comentaban, pues que los instructores iban a salir de alguna, pues se les iba a acabar como el contrato, no sé si los van a renovar. Pero entonces es importante, si ustedes indagaron con el coordinador o director, ¿quién mejor? ¿Es el director? Es el director de deportes, sobre en qué se aprovecharían estos nuevos recursos para esta vigencia, que realmente queda poco tiempo. Y la última pregunta es algo sobre la pertinencia en este momento del proyecto de acuerdo. Dado pues que hemos escuchado por largo tiempo que los recursos de la administración han rebajado, lo que les comentaba, que esto realmente encarece la contratación pública, si es pertinente, pues si me imagino que ustedes lo están presentando tendrán una razón, si es pertinente la presentación de este proyecto de acuerdo en este momento donde hay como una tendencia a la disminución de los recursos, no afectaría
al municipio. Esas son como mis 4 preguntas, espero que ustedes me ilustren más sobre el tema y muchas gracias. Muchas gracias, concejala Daniela. Vamos a hacer una ronda de preguntas si las hay y después le damos paso al concejal ponente o a la concejala María Eugenia, que de paso no te había saludado. Concejala, muy bienvenida al debate y muchas gracias por estar aquí defendiendo tu iniciativa. Entonces, ¿qué otro compañero? Concejal Carlos Manuel. Sí, muy buenas tardes para todos los presentes. Yo de pronto una inquietud que tenía también es muy relacionada con la que decía Daniela, con la contratación pública. Vista pues que eso es como lo que nos explicó ayer el jurídico, ¿cierto? Yo soy muy abanderado y yo soy muy enamorado del deporte. Yo considero, como decía Jaime ahora, con los muchachos que los tengamos ocupados, uno minimiza un poquito tanta drogadicción, tanta descomposición que hay en el municipio. Pero sí me preocupa mucho, ¿verdad?, eso de la contratación, porque hay que carecer mucho dichos contratos. Yo creo que este año el municipio va a suscribir pues, muy pocos contratos, muy pocas contrataciones, porque jugar con eso de la pandemia. Yo había hablado ahora con el amigo Eduardo que habíamos pues como iniciativa de pronto haber invitado a la secretaria de Hacienda para que pronto nos diera también su aporte con respecto a esta sobretasa, ¿cierto? Porque es muy bueno, ella que es la que maneja las finanzas del municipio. Entonces sería eso por el momento, presidente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, señor concejal. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Y si no, le damos paso al ponente y la concejala Marilena si quiere también intervenir. Entonces, señor concejal ponente, para responder las preguntas. En este momento, si me lo permiten, el reglamento me lo exige, yo también quisiera dar respuesta, entonces quiero ceder la presidencia. Le quiero pedir el favor a la concejala Daniela que asuma la presidencia a partir de este momento para que pueda intervenir. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. En cuanto al tema de la pertinencia financiera, yo quiero que Wilson nos ilustre más, que él es el que domina más como el tema financiero a detalle. Por lo pronto, yo quiero referirme al tema de pronto esa apreciación de encarecer la contratación. Cuando el ente territorial proyecta una contratación, tiene una destinación específica en recursos para ejecutar esa obra, ¿cierto? En ese entendido, entonces, los posibles contratistas hacen una propuesta que, a mi modo de ver y desde la experiencia que tuve proyectando y manejando un poco la contratación, no encarece. ¿Por qué? Porque esta contribución, esta tasa, lo que va a hacer es que va a representar una reinversión en los proyectos del municipio. Entonces, entiendo yo que realmente, aunque podamos decir que el contratista puede de pronto aumentar los precios para poder sacar las estampillas, eso encarezca la oferta, no creo, porque total sabemos que hay muchas empresas que están o que fueron constituidas justo para cumplir con el proceso de procesos licitatorios en todos los entes territoriales. Entonces ellos sencillamente sabrán y podrán pues como hacer sus estimados financieros, y pienso pues que no encarece el tema de la contratación. ¿En qué podemos destinar los recursos de esta tasa ahora que estamos en tiempo de pandemia? Recuerdo que cuando se nos estaban exponiendo las líneas del plan de desarrollo, algunos concejales interrogaban al director de deportes cómo podemos apoyar a los deportistas para que desde casa continúen con su entrenamiento. Conozco que los ciclistas tienen algunas maneras
de continuar potenciando esa actividad. Ahora bien, la administración inició un proceso de recuperación de la infraestructura educativa, y bien sabemos que dentro de los centros educativos rurales la infraestructura deportiva está muy obsoleta, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí en el cuarto punto hablamos de adquisición de elementos e instrumentos básicos de formación deportiva, y en el quinto, apoyo, mantenimiento y construcción en infraestructura deportiva. Entonces, bien se puede utilizar esos recursos que se perciban en esos entendidos, pues. Bien sabemos también que la unidad deportiva requiere de algunos mantenimientos. Entonces yo pensaría que, si bien no vamos a impactar de pronto grupos que estén ejerciendo actividades deportivas, sí podemos tener esta infraestructura fortalecida para que el nuevo año o luego de la pandemia, pospandemia, tengamos escenarios dignos para la práctica del deporte. Lo otro sería Wilson, por favor, para que nos colabore. Gracias. O si la consejera Marlene desea, o como tú quieras. Entonces, respondiendo a las preguntas de la consejera Daniela, la primera pregunta es los sobrecostos. Este proyecto, digamos que primero hay que decir que no es normal que el Consejo Municipal tenga la iniciativa de crear impuestos. En este caso, esto es una tarifa que va vía tasas, pero es presupuestal, porque el tema presupuestal solamente le corresponde al alcalde, solo a él. Pero esta iniciativa nace del Legislativo Nacional. El Congreso tuvo a bien delegarle esta facultad a los consejos municipales en este contexto de pandemia. Entonces yo me puse a leer la exposición de motivos de ese proyecto en el Congreso, y resulta que hay una explicación sobre los costos. Eso es verdad, se encarecen los costos, pero como lo decía el consejera Daniela, eso es un círculo virtuoso, porque en tiempos de crisis económicas como lo actual, es una de las exposiciones de motivos que nos dan, es la capacidad económica de cada una de las entidades territoriales se ve golpeada por el cierre de empresas, por el despido de empleados, etc. Y por ende los municipios no van a poder recaudar. Para que se recupere la economía, el municipio y el Estado, tanto territorial como nacional, debe gastar, y es lo que se llama el gasto público, que eso es una política pública fiscal a nivel internacional. Entonces, los estados deben gastar para poder recuperar las economías cuando entran en crisis. Deben gastar mucho en infraestructura, en servicios profesionales, deben gastar, invertir en la banca, etc. En este caso, el Estado debe gastar, pero como no hay suficientes recursos, es un círculo vicioso, virtuoso, no vicioso, sino virtuoso, porque el Estado gasta pero recupera, gasta pero recupera, gasta pero recupera, para poder devolver la inversión. Entonces es un círculo virtuoso, porque se queda parte de esa plata que es de gasto público, que ya tendría que ser de terceros, se queda entre el municipio para hacer la inversión. Ese es un elemento que encontré en la exposición de motivos que me pareció muy valioso, y por eso muchos municipios hoy, anoche nos decía el doctor Hernández, que ya 40 municipios del departamento de Antioquia están haciendo esta iniciativa a partir de esta vigencia. Que eso también responde, consejera Daniela, su pregunta, y es que en este año no es necesario gastarlo, es decir, lo importante es que se acumule el capital y se pueda presupuestar en gasto para todas las vigencias, porque esa es una propuesta que yo haría, señora secretaria, como a tener en cuenta, y señor ponente, viendo aquí, hay que precisar en el parágrafo quinto del artículo 9, el asesor Héctor Hernán Torres nos hacía caer en la cuenta de que esta tasa se debe incorporar no en el manual de rentas, sino en el estatuto de rentas, y complementar.
Entonces, allí dice manual, nosotros consideramos que es importante porque la palabra manual siempre se ha utilizado para el estatuto, pero es verdad, digamos, es ahí más quedó la técnico salvedad en el informe. y haces la salvedad, Sí. y es más técnico decir estatuto, pues estatuto, bueno. Y la corrección del sujeto pasivo en el artículo 8º, que también se nos hacía esa propuesta, concejal, no sé si lo consideraste, donde dice allí la tarifa de la tasa pro deporte y recreación será de 2.5% del valor total, entonces agregar allí del contrato del sujeto pasivo citado en el artículo 6º del actual acuerdo, para que diga allí y se entienda que son los contratos tanto de prestación de servicios como de bienes como de obras que pueda contratar la entidad, para que haya esa claridad. El otro 20% dice la ley no es obligatorio que se tenga que acumular, concejal Ángela, sino que lo que se permite es que ese 20% se pueda disponer en gastos para refrigerios, para pasajes, se pueda disponer, es decir, estamos facultando a la administración para que ella pueda gastar hasta el 20% de ese recaudo en ese tipo de gastos, porque antes no se permitía. Entonces, muchas veces necesita una subvención para ir a una competición de ciclismo, de taekwondo, de lo que sea. El municipio puede eventualmente subvencionar ese tipo de gastos. Y nos preguntaba, y esta ya es una solicitud que yo también hago a la señora secretaria, por favor, para que invitemos a la doctora María Fernanda Álvarez, que ya lo habíamos considerado, porque nosotros hicimos unos análisis financieros que los explicaba Jaime, y es que el impacto va a estar por encima de 270 millones en cada una de las vigencias, muy por encima de eso, por el nivel de contratación, pero sí es importante que ella nos certifique por escrito el impacto fiscal en el marco fiscal de mediano plazo, para que nosotros sepamos que obviamente va a ser positivo, pero qué tanto positivo es en las siguientes 10 vigencias dentro del municipio, qué tanto puede el municipio sanear sus finanzas, mejorar sus finanzas en estos 10 años, o qué tanto puede mejorar sus gastos. Entonces sí es importante, evidentemente, entonces invitar a la Secretaría de Hacienda para la siguiente sesión, si usted me lo permite, señor ponente, en usted que está en el lugar. Y finalmente, hacer una invitación a votar positivo este proyecto, porque nosotros vemos que es una oportunidad de aprovechar esta inmediatez, no dejar pasar la oportunidad, porque puede, digamos, eventualmente el año entrante obedecer a otras variables y el alcalde y la administración no van a tener suficientes recursos para contratar los mejoramientos de las escuelas, por ejemplo. Entonces es muy importante que desde este año se empiece a contratar y a adquirir la tasa. Por motivos de salud, y no solamente salud física, sino salud mental. También por eso se pone ese acuerdo, se pone esta facultad en este periodo de tiempo, porque muchos de nuestros niños y nuestras familias han tenido que estar encerradas, y en el peor de los casos, que es la mayoría de familias en nuestro municipio, están desempleados los padres de familia, muchos de ellos cabeza de familia, están desempleados, y esto está generando unos niveles de estrés, de ansiedad, de enfermedades mentales, incluso de violencia intrafamiliar y nuevas violencias. Entonces es muy importante que la administración reciba aquí un mensaje de que los estamos invitando a que, oiga, qué bueno que recaudemos un poquito más de plata porque están golpeadas las finanzas, haciendo un esfuerzo fiscal todos, pero no desvinculemos, no desempleemos el personal de deportes, porque tenemos una población sin atender, que es nuestras familias que están confinadas, encerradas, 1. Y 2, no desempleemos, porque si vamos a desemplear, que sea con unos criterios de optimización del gasto, pero en todo caso que tengamos conciencia que generar desempleos cuando el Estado debe gastar hoy, más que nunca, objetivamente y racionalmente, sería aumentar los círculos de pobreza. No tendríamos ya, si desempleamos 12 personas consumiendo mercado, consumiendo pasajes, consumiendo gasolina, consumiendo. Entonces necesitamos generar empleo, y por eso es importante esta tasa, para que no se desestimule el crecimiento económico que se nos va a golpear por más de 3 años. Muchas gracias, concejala. Gracias, presidenta de la comisión cargada.
Bueno, primero que todo, dar un saludo muy especial a mis compañeros concejales, a la secretaria, a las personas que están en el equipo de comunicaciones y por supuesto a la comunidad sanpedreña. Lo primero es, reconocer el trabajo que realizaron los elaboradores de este proyecto de acuerdo. Se ajustaron a la ley, por lo menos vemos un parte de tranquilidad en cuanto a la legalidad de este proyecto de acuerdo. Yo discrepo, concejal, de que esto no encarezca los costos de contratación en el municipio. No hay nada que nos garantice que no va a ocurrir y lo más probable es que sí ocurra, porque es lo que ocurre siempre cuando se introduce una tasa, una estampilla nueva en el municipio. Estos costos van a subir, entonces no sé si de pronto falta claridad en que nos expliquen cómo no puede ocurrir o definitivamente no hay como una explicación a que esto no ocurra porque simplemente sí va a ocurrir. Otro punto que yo quiero poner sobre la mesa, compañeros, es el porcentaje que vamos a destinar a viáticos. Se estipula el máximo que trae la normatividad, 20%. Y el tema es que la norma no nos permite delegarle a la administración la posibilidad de que se mueva dentro de ese porcentaje. Es decir, si nosotros lo estipulamos en el 20%, el 20% se tiene que destinar para viáticos, sí o sí, no el 15 ni el 10. Eso comporta varias situaciones. Yo veo que la proyección de recaudo a través de esta tasa es más o menos de 270 millones según el estudio que ustedes hicieron al respecto. Eso más o menos entonces serían unos 50 millones y algo para viáticos, ¿cierto? Un aproximado anual. Yo creo que podemos reconsiderar ese porcentaje debido a que son varias cosas. La primera y la más importante, según yo y lo que hemos visto en el estudio de este proyecto de acuerdo, es que nosotros al señor alcalde dentro del plan de desarrollo le aprobamos también unos temas importantes, entre ellos la adquisición de un bus para el desplazamiento de deportistas y de personas, pues, de personas que nos van a representar fuera del municipio. Entonces, si esto ya está dentro de este plan de compras, pues sería innecesario invertirle dinero adicional a viáticos, puesto que ya vamos a tener entonces forma de garantizar el desplazamiento de nuestros deportistas. Y otro punto importante es que yo quiero solicitarle con mucho respeto al concejal Jaime Zapata como ponente, el invitar también a nuestro director de deportes, como lo sugería la concejala Daniela, debido a que pues, es él quien conoce en este momento la realidad de esta materia en el municipio. Entonces qué bueno que junto con María Fernanda de Hacienda nos podamos sentar y darle un estudio para que valoremos la pertinencia de la asignación en los porcentajes de los que estoy hablando, puntualmente el del 20%, creo que podría ser menos en aras de que vaya más inversión a otros temas que pueden ser más importantes en la asignación de estos recursos. Entonces yo creo que esas serían como las observaciones, estimados compañeros. Muy bien, compañero Edward, sí, no, es pertinente que invitemos a María Fernanda y a Rubén. Sin embargo, pues yo ya tuve un acercamiento con Rubén, hablamos del proyecto y él dice que es muy pertinente porque eso va a significar entonces nuevos y más recursos para el fortalecimiento deportivo y sobre todo de la infraestructura. Entonces sí, no veo pues como objeción al respecto. Quiero también como volverles a replantear lo que nos decía anoche el asesor. Ese artículo 4 de la ley 181 que establece el deporte como un derecho social. Y lo voy a leer para que nos hagamos una idea clara como de la importancia de considerar la aprobación de esta tasa para que podamos ir contribuyendo a el reconocimiento de esos derechos que tenemos todos como seres humanos.
dice, artículo 4, derecho social. Están hablando pues como de los principios fundamentales dentro de esa ley del deporte, la ley 181, como les decía, dice que el deporte es un derecho social. El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la formación integrante de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público social bajo los siguientes principios. Acá ya nos señalan pues como los principios que llevan a la administración pública a tener clara la importancia de hacer inversión social a través del deporte. Entonces me parece muy importante también destacar. Muchas gracias. Señora María, por favor. Buenas noches para todos mis compañeros corporados, los medios de comunicación, Natalia, nuestra secretaria. Buena tarde para todos los que nos observan a través de los distintos medios de comunicación. Mi intervención está en la misma línea. Yo pienso que esta ley número 2023 del 23 de julio de 2020, por medio de la cual se crea la tasa pro deporte y recreación, tiene un objetivo bien pertinente. Es en época de pandemia, tiene gran importancia. Cuando nosotros nos detenemos pues a mirar esta ley, nos encontramos, o paralelamente nos encontramos con el decreto 1009 del 14 de julio de 2020, por el cual se establece el plan de austeridad del gasto. Con este planteamiento que se nos hace acá en el decreto, hay una gran preocupación, porque nos hablan de varios artículos que de alguna manera hacen una lectura pertinente en lo que respecta a la austeridad. Cuando nos detenemos en esta ley, en el artículo 2, y nos hablan de una destinación específica, dice que los valores que se recauden por la tasa se destinarán exclusivamente a, ahí los tenemos todos: apoyo a programas de deporte, educación física, recreación y deporte para la población en general, habla de niños, jóvenes, bueno, apoyo a programas que permitan la identificación y selección de talentos deportivos. Entonces yo creo que a ustedes les ha pasado, sobre todo a los que ya llevan tiempito como corporados, Carlos, muchas veces vienen acá los deportistas a pedir colaboración, y en campaña nosotros decíamos: ¿y cuál es la colaboración? La colaboración es económica. Nosotros tenemos que tener frente a eso pues una postura de que hay que apoyarlo. Es que no es que lo voy a sacar en el carro del municipio, los bomberos, 3 vueltas y tal cosa, no. O sea, ¿cómo los vamos a apoyar económicamente? Y desde acá se nos permite tener unos recursos. Apoyo a programas para atletas de alto nivel competitivo, con proyectos, etcétera. Hablemos de varios programas que tenemos aquí a nivel municipal. Pero me quiero detener en el de la infraestructura, el mejoramiento de infraestructura, que lo tocó ahorita Jaime. Y aquí lo tengo precisamente en el artículo 5, donde me dice que, por favor, tengo que tener claridad frente al mantenimiento de los bienes inmuebles que tengamos en el municipio. Dentro de todas esas necesidades, y ya lo mencionaba el señor alcalde, es recuperar esos espacios deportivos que tenemos en las distintas veredas. Y era la pregunta, o más bien mi interrogante. Yo creo que si alguna colocó en tela de juicio, y Eduardo está acá y que creo que lo puede corroborar, fue con el centro de convenciones. Yo les decía, ¿para qué un centro de convenciones en este momento donde tenemos unos auditorios que podrían ser, digamos que, restablecidos oportunamente con todo lo que se requiere? Entonces yo pienso que desde la ley 181, que creo que reúne y resume esa construcción de tejido social que tiene nuestro alcalde, nosotros vemos que en esa ley hay disposiciones para el fomento del deporte,
hay disposiciones para la educación física en términos generales, aprovechamiento del tiempo libre, recreación, y hay varios objetivos. El primordial, que yo diría, es la formación integral de la persona. Para nadie es desconocido, y precisamente ayer alguien me hacía esta acotación. Ustedes como consejo están manejando temas puntuales, y con este proyecto, que ya se conoce pues, por algunas personas digamos, del entorno, que es una propuesta que va a favorecer muchísimo a nuestros niños, jóvenes y por qué no adultos. En este momento la situación crítica tiene que ver con el consumo. Si nosotros pensamos en que desde esta estampilla vamos a jalonar cada una de las estrategias que se nos enuncian acá y que se explican, creo que es el momento para poder aprovecharlo. Entonces, desde nosotros se miró mucho esa parte también en pro de esa construcción de tejido social, que suena muy bonito, porque de verdad que cuando uno habla de que juntos hacemos el cambio y este tejido social para mejorarlo, uno quisiera que ya en estos 7 meses hubieran programas claves, que a través de estos mismos monitores deportivos, que yo sé que lo hicieron y que lo hicieron bien, y de toda esta gente que tiene que ver con comunicaciones y todos los empleados del municipio, estuviéramos manejando y diseñando unas estrategias que permitan acompañar los chicos. La queja aquí, y creo que para todos, es precisamente ese sector del Calvario. ¿Qué vamos a hacer? Entonces es en buen momento, con todas las observaciones que ustedes hacen con respecto al porcentaje, como lo dice el presidente del Consejo, la invitación lógicamente a María Fernanda, volver a mirarlo y, hombre, aprovechemos, que yo creo que el momento bueno nos llega esta oportunidad, y si llega desde presidencia es porque nos están facultando para que hagamos posible esa visión que tenemos todos, sobre todo de juventud. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilena. Rocky, por favor. Gracias, presidente. No, yo por ejemplo, respecto a lo que decía Marilena, yo he sido un defensor. Yo me ponía a ver en administraciones pasadas donde deportistas de San Pedro iban a representar a San Pedro, los departamentales no podían ir porque no había unos buses, no había plata para el desplazamiento. Es muy triste, donde muchachos hacían un esfuerzo, donde les condenaban una ilusión de ir a unos juegos, donde les decían tienen el transporte listo, vayan a sus compras, compren sus equipos, lo que necesiten para irse. Por decir algo, a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, no sé, se canceló la ida a los departamentales, creo que eran en el Bajo Cauca, porque no hay recursos para los buses. Ante el Ministerio del Deporte y poder entonces cofinanciar obras que están contempladas en el plan de desarrollo. Pensaría también que esa es una opción que no podemos también de pronto dejar de lado. Gracias, presidente. Muchas gracias, Jaime Wilson. Presidenta, gracias. Sí, yo sé, y es verdad que se encarecen los costos, y es una realidad que se encarece, eso no se puede ocultar. Es decir, un contrato que valía 100 pesos, con esta estampilla va a valer 100,025. Porque no lo 125. Entonces, es una realidad, pero es que la realidad no es nuestra, es la realidad nacional. La realidad nacional es que las finanzas están tremendamente golpeadas y el Estado necesita fuentes de ingresos para poder gastar. Es que es verdad que es duro. No nos extrañe, por ejemplo, que en cuestión de un año nos estén imponiendo una reforma tributaria dolorosa a todo el sector productivo, porque es la única forma en que los estados se recuperan. Recuerden que al presidente Duque le dieron un cheque en blanco y endeudó el Estado con 12 billones de deuda con la banca privada nacional. 12 billones. Eso es una cantidad de plata enorme, porque ahí los menos perjudicados en esta crisis son los bancos, porque ¿quién les debe? El Estado. ¿Y cuántos? 12 billones. ¿Cuántos son los intereses de 12 billones? Eso es un plata enorme. De las finanzas nuestras
tienen que sanearse, y yo sé que es que los impuestos es lo más doloroso. Nadie quiere, nosotros no queremos pagar impuestos, nadie quiere pagar impuestos, pero estamos en una crisis. Fíjense ustedes que tanto es la crisis que los decretos de descuento para los impuestos a nivel territorial, en el caso del predial, son demasiado agresivos, representan hasta un 20% del recaudo nacional en comparación con los históricos. Por ejemplo, los históricos vienen siendo entre 10.000 y 11.000 millones de pesos en esta administración municipal. Con este recaudo, este año se van a recaudar 2.000 millones menos. Entonces el alcalde y la administración va a estar muy maniatada para poder gastar. ¿Por qué? Porque es que ¿de dónde va a sacar 2.000 millones? Si se sigue endeudando el municipio no va a poder ser sostenible. ¿Sí? Entonces tenemos que llegar a sacar fuentes principalmente de recursos propios, y esta es una fuente de recursos propios. Es dolorosa, pero la economía no se va a recuperar en 3 años. Se los aseguro, es que esto es muy duro, esto no lo habíamos vivido nunca. Económicamente, y obviamente en términos de salud, pero económicamente nunca había ocurrido que tuviéramos un descuento en impuestos. Empezando porque los descuentos del capital de los impuestos son prohibidos. Eso nunca había ocurrido. Nunca había ocurrido que nos exoneraran por completo de los intereses, tampoco había ocurrido. Entonces, la invitación que yo les hago es, no es San Pedro, es la nación, y nosotros dependemos de la nación, con recursos del Sistema General de Participaciones que van a ser menores. Entonces, las administraciones en adelante, yo estimo que las 3 siguientes administraciones de San Pedro van a tener serios problemas para recaudar. Por eso es que nosotros muchos concejales hemos insistido que se legalicen un montón de predios a propósito del recaudo de recursos propios, porque la administración en San Pedro tiene esa oportunidad. Es una oportunidad que no tiene casi ningún otro municipio en el norte cercano, que podemos nosotros activar nuevas fuentes de ingresos para que los recursos propios le den solvencia tanto a la deuda como al gasto de inversión, tanto social como de infraestructura. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Wilson. Eduardo. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero insistir en que debemos dejar estos porcentajes claros, definidos. Recordemos que el asesor jurídico nos recomendó que aquí la exigencia es que no nos podemos ir hasta, poner esa palabrita hasta, sino que debemos dejarlos fijos. Es verdad. Entonces no sé si de pronto de la ponencia yo diría con base en mucho desconocimiento, porque no hemos conversado con María Fernanda ni nada, pero en aras de que sea un porcentaje conciliable, un 15%, propongo yo. Entonces no sé, compañeros, o si ustedes tienen otra propuesta, o lo dejamos en el 20%, pero la idea es dejar ese porcentaje fijo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más? Carlos Mario, más o menos, al menos en los 2 últimos años, usted que ha estado acompañando los deportistas y que han necesitado de estos apoyos, más o menos estamos hablando de cuántos recursos, porque si la proyección que nosotros tenemos son más o menos 270, ya Eduardo nos decía que el 20% iba a representar más o menos 50 millones. Con 50 millones ellos tendrán suficiente para de pronto acudir a algún evento deportivo o qué sé yo. A mí me parece que es muy relativo, porque es que no todos los años hay, San Pedro pasa unos intercolegiados, pasa unos zonales, entonces es algo muy relativo, pues dependiendo como el municipio de deportes esté en su momento. Entonces no sé, de pronto puede ser el 20 o el 15, pero es muy relativo. Muchas gracias, Carlos. Yo no sé si puedo opinar en este momento, pero Entréguese la traga. Wilson, le entrego la presidencia. Yo creo que es importante consultar las proyecciones y el histórico del director de deportes, que es quien sabe más de este tema y sabrá decir cuánto se paga en transporte de alimentación de los deportistas,
sabiendo, y porque yo creo que no puede ser una cifra así como, a nosotros nos parece que 40 millones, que es más o menos el 15%, está bien, o a nosotros nos parece que 54 millones está bien, sino que tomar esta decisión bajo el argumento de, venga, es que nosotros tenemos tantos deportistas que compiten, ¿cierto? Porque sabemos que aquí no hay deportistas de alto rendimiento, sino que están como en proyección hacia alto rendimiento, entonces tenemos tantos, y hay tantos eventos deportivos al año, y ellos podrían participar de esos eventos, entonces, estimando más o menos sería tanto dinero, pero creo que pues nosotros no somos expertos en deporte, entonces ahí sí es muy pertinente preguntarle al director de deportes, bajo el histórico de los eventos, de la cantidad de deportistas, cuál sería la cantidad más pertinente para destinar de esta tasa pues en cuanto a transporte y alimentación. Sí, en efecto, pues, o sea, es que es fundamental que ellos nos ilustren al respecto. Pero también tenemos que tener claro que este proyecto de acuerdo va a apoyar también a esos grupos deportivos que estén legalmente constituidos, entonces también es bueno considerar ese aspecto, y también sabiendo que en San Pedro van creciendo los números de disciplinas deportivas que se practican. Entonces ahí es donde yo quiero que de pronto no nos quedemos con muy cortos y de pronto la administración tenga negativas al apoyo de los deportistas. Concejal Moreno. Totalmente de acuerdo con el concejal Carlos Mario. Para acompañar esos procesos deportivos nos tocaba muy duro. Inclusive, ¿qué hacíamos? Por el lado de educación mirábamos cómo por lo menos les daban los buses, entonces nos repartíamos como más o menos para colaborar entre todas las dependencias. Hace mucho rato que yo no sé cómo los costos de las placas deportivas en lo que va encima, ¿cómo se llama? Las cubiertas. Yo estuve como un poquito cercana a la de ovejas, que tuvimos hasta semejantes líos porque ni siquiera estaban prestando las llaves. Bueno, en este momento, ¿cuántas placas deportivas tenemos nosotros? Más o menos, ¿cuántas? Mal contadas, sí. Pues placas. Sí, placas. En todas las veredas hay. Y lo ideal sería que tuvieran precisamente su cubierta. Entonces, si nosotros a la comunidad les vamos a contar ¿cuáles son los beneficios? Es que precisamente este artículo segundo nos ilustra sobre todo lo que se nos permite. Es como mirarlo desde ahí. Totalmente de acuerdo con que tengamos acá el director de deporte, claro, y a María Fernanda. Muchas gracias. Si algún otro corporado concejal ponente. Bueno, entonces damos aquí por cerrado el debate. Vamos a poner a consideración las proposiciones que nos hacen el concejal Eva y que la concejala Daniela también propone. Es decir, o lo hacemos en este momento, hacemos la propuesta de que cambie ese porcentaje, o lo pasamos a plenario. Que creeríamos que en el debate y en la discusión estamos coincidiendo que sería mejor en plenaria con un informe financiero y técnico del director de deportes. Estaríamos todos de acuerdo entonces para plenaria, para que lo podamos votar. Después de que nos den un informe. Entonces, pues ahora vamos para la plenaria. Señora secretaria, continuamos entonces con el orden del día. Lo que continúa. Porque si quieren pueden continuar el primer debate, ya es ustedes, pero No, votación. sí, señor presidente de la Comisión Tercera, continuamos entonces con el punto cuarto, votación del proyecto de acuerdo número 08. Muy bien, entonces ponemos a votación este acuerdo con las modificaciones acordadas y con los compromisos adquiridos para la plenaria en segundo debate. Lo ponemos a votación. Bueno, entonces, una vez votan los concejales de la Comisión Tercera Permanente, tenemos 5 votos a favor de este proyecto de acuerdo 08, es decir, que entonces pasa en primer debate. Muchas gracias, secretaria, muchas gracias a los corporados.
por apoyar la iniciativa. Creo que estamos en un muy buen momento y es muy bien, muy oportuno que no dejemos pasar esta oportunidad. Yo creo que este es un muy buen mensaje de apoyo y respaldo que hace esta corporación a la administración, porque de cara al futuro sin duda va a beneficiar el gasto de inversión y va a mejorar la economía también de muchos hogares, y vamos a permitir estar a la altura de las exigencias de esta pandemia. Muchas gracias a la comunidad sanpedreña y a todos los presentes por su compañía. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, también sería un punto de proposiciones y asuntos varios. Si alguien tiene habíamos omitido ese punto, pues me disculpen. Perfecto, presidente. Entonces solicitarle a la secretaria tan amable para que nos oficie a la secretaria de Hacienda para que nos entregue el certificado que pide el compañero Wilson e invitarlos formalmente para que nos acompañen en plenaria. Este proyecto, el segundo debate sería entonces el próximo martes. No sería muy pronto para invitar a estas personas con tiempo y que hagan un plenario. No, 3 días, miércoles entonces. Es que ese es el término mínimo. Pero De esos 3 días puede ser más. El tiempo mínimo exigido. Pero entonces para que también los invitemos formalmente para cuando quede estimada la fecha de la plenaria. Listo. Muchas gracias. Se me escapaba ahorita una observación muy pequeña al proyecto de acuerdo, pero que es bueno que la tengamos en cuenta para la plenaria. Y es que en el punto tercero del artículo segundo de la destinación específica, que bueno que pudiéramos cambiar de este I por un O, apoyo en programas para atletas de alto nivel competitivo o con proyección a éxito. Sí, porque entonces se entendería que el deportista tiene que cumplir con 2 calidades que son, se contrarresta una con otra. Era solamente eso, presidente, gracias. Gracias, concejal. Entonces, aquí lo que hacemos en la proposición, concejal, es dejarla también, si le parece bien, para el segundo debate. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, secretaria, vamos por terminar. Sí, señor presidente de la Comisión Tercera. Finalizamos entonces con el punto sexto, himno del municipio de San Pedro de los Villanos. Canto mi San Pedro, con gozo y con amor, un himno que es arrullo, un himno que es dolor. Te canto mi San Pedro, con gozo y con amor. Gracias. Hay que